Muchísimas gracias. Me da muchísima pena con ustedes y más después de este caluroso recibimiento que no merezco en definitiva. Por supuesto que se puede echar la culpa al tráfico y en efecto tuve un problema de regreso de Puebla. Creo que lo mejor sería que les dé yo un breve panorama de lo que les traía preparado, que no es por nada, pero estaba bastante bien. Y que después de común acuerdo con el instituto que ha sido tan generoso y con ustedes, pues fijemos una fecha para agotar el tema, ¿no? Que es muy importante en cuanto al impacto que tuvo la revolución de independencia de los Estados Unidos, porque esto es lo que es. Otra revolución que se nos olvida y que fue la primera de las grandes revoluciones liberales, constitucionales, de independencia en América Latina, que es la revolución en Haití, consecuencia de la Revolución Francesa y también consecuencia en cierta medida de la revolución de independencia de los Estados Unidos, la American Revolution, como le dicen los yanquis, y después, evidentemente, hacer un recuento de lo que significó la Revolución Francesa en el ámbito iberoamericano y concretamente en el Nuevo Hispano. ¿Qué haremos en esa nueva fecha? Bueno, pues lo que haremos será empezar por el principio. Y en el principio, dice la historiografía alemana, con un dejo de sacrilegio, hasta de blasfemia para los cristianos, ustedes sabrán perdonarlo porque es interesante, en el principio fue Napoleón, ¿no? Y Napoleón, como general de la Revolución Francesa, determinó muchísimas cosas, no solo en Europa, sino en América. Huelga decir que invadió la península, no solo España, sino que más bien España fue el pretexto para poder avanzar hacia Portugal, y que eso determinó un primer acercamiento muy, muy profundo con las ideas de la Revolución Francesa. Porque este señor, en cuyo principio está todo lo que se hizo en la primera mitad, o prácticamente todo lo que se hizo en el primer cuarto del siglo XIX, pues ante todo era el gran general de la Revolución Francesa, el general Vendimiario. Así es que lo que tendremos que ver es cómo influyó la Europa napoleónica en la América que está obteniendo sus independencias a un paso muy acelerado. En lo que el profesor François Javier Guerra no dudó en llamar durante prácticamente toda su muy fructífera labor historiográfica las revoluciones hispánicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como hubo revoluciones en el norte atlántico, lo que es tan llevado y traído y tan estudiado, con preferencia sobre otras cosas que ocurrieron en otros lados, por supuesto en Asia y en África, las revoluciones noratlánticas, fundamentalmente la Revolución Francesa y la Revolución de Independencia de los Estados Unidos, olvidándonos de la importantísima de Haití, que casi no se estudia y es fundamental, es impresionantemente fundamental, determinó muchísimas cosas en nosotros. Bueno, decía Guerra, además de esto, hay revoluciones hispánicas. Y son revoluciones con toda la barba, con todas las de la ley. Revoluciones auténticamente en el sentido de cambio de estructuras, de cambio de régimen. Lo que tendríamos que ver entonces, si no hubiéramos llegado tarde, y si ustedes no fueran tan pacientes y tan amables y tan generosos, lo que tendríamos que haber visto es qué impacto tienen estos movimientos revolucionarios en otros movimientos revolucionarios que no dudamos en llamar tales. Y lo primero que tenemos que entender es que nosotros no éramos como las 13 colonias. Nosotros somos una cosa muy distinta. Somos lo que el padre Mier, ya lo hemos dicho en este foro en alguna otra ocasión, Fray Servando Teresa de Mier, llamaba reinos incorporados a la corona de Castilla desde el siglo XVI en pie de igualdad. Cosa importantísima. No somos colonias, al menos no lo fuimos en el 16, en el 17 y en buena parte del 18. Se oye muy bonito el México colonial, un desayuno colonial, un buffet colonial, un hotel colonial, hay hasta sectores coloniales en ciudades que llamamos coloniales, pero lo que no fuimos, por lo menos no fuimos hasta el año 1750, fueron colonias. Lo que éramos eran reinos incorporados a la corona de Castilla, no a la de Aragón, ni al reino de por sí que se llamaba Navarra, sino a la corona de Castilla, que es una de las dos coronas que integran lo que se llamó a partir de los reyes católicos España, la monarquía católica, incorporados en supuesto pie de igualdad. ¿Por qué digo en supuesto?
porque nosotros no tuvimos Edad Media. Y eso también determina todo. Como dice hermosamente García Márquez en El General en su laberinto, déjenos tener en paz nuestra propia Edad Media. A veces nos asustamos de lo que pasa en nuestros países, nos asustamos de lo que está pasando hoy en México, en la tierra caliente michoacana, por ejemplo, piensen ustedes en la Huasteca, Potosina y Tamaulipeca, o piensen ustedes en el Triángulo Dorado del Norte. Bueno, no nos asustemos demasiado. Son manifestaciones de una inmadurez política, económica, incluso de una violencia criminal extrema, manifestaciones muy normales en países en formación, con la gran paradoja de ser, vuelvo al Padre Mier, un pueblo viejo, un pueblo que tiene 500 años como tal, piensen ustedes desde luego en el primer mestizaje, con estructuras estatales, estatocéntricas, ayunas del periodo medieval. De veras tiene toda la razón el gran premio Nobel colombiano. No tuvimos nuestra Edad Media y los españoles peninsulares no nos dejaron tener en paz esa Edad Media. Y eso determinó muchísimo. Muchísimas de nuestras estructuras neofeudales, por ejemplo, las bandas del crimen organizado, pero también otras estructuras estamentales, piensen en los partidos políticos ahorita que están tan de moda y que hacen tantísima barbaridad, pues responden a esa necesidad de una Edad Media que nunca se configuró entre nosotros. Cosa muy distinta a los colonos de Angloamérica. Voy a referirme siempre a Angloamérica porque me cae muy gordo eso de que nosotros somos Hispanoamérica o Iberoamérica, es decir, siempre América con prefijo, y ellos tan tranquilos hasta la fecha y con la connivencia de muchos políticos y comentaristas iberoamericanos, se llaman con total desparpajo americanos, como si esa fuera toda América. Lo que pasa es que operó lo que el famoso conde de Aranda a fines del siglo XVIII llamó la expropiación, la usurpación del sagrado nombre de América. Y hoy por hoy, si ustedes y yo vamos por la vida diciendo, no, pues yo soy americano, te dicen, no, pues tu pasaporte dice que eres mexicano, ¿no? Bueno, ¿y dónde crees que está México? Pues no sé, pero no eres americano. Es una ridiculez, ¿no? Y uno ve al presidente de los Estados Unidos, en general a los políticos, refiriéndose una y otra vez a América como si fuera exclusivamente el país que en alguna ocasión fueron las 13 colonias, ¿no? ¿Cómo lo paliamos? No, es que son los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, y Canadá está en el oriente extremo, ¿o dónde, no? Pongan ustedes que Cuba y México no sean Norteamérica, pónganle, suponiendo sin conceder, como decimos los abogados, que es falso, pero órale, te la creo. Canadá está más al norte que Estados Unidos, entonces ahí tenemos un problema ontológico. Esta necedad de dividir a América en porciones, cosa que no ocurre en Europa o no ocurre con ese desparpajo, ¿no? En Europa, que no ocurre en Asia, que no ocurre en África, que ni siquiera ocurre en Oceanía, aunque hay países siempre con esta tendencia expropiadora de los nombres, ¿no? Yo creo que una gente de Botswana o de Mauritania o de Angola que le dicen, es que voy a ir a Sudáfrica, refiriéndose a la República Sudafricana, pues le ha de caer igual de mal que a nosotros cuando dicen voy a ir a ver a los americanos a América, ¿no? Cierro este paréntesis de desahogo que no viene mucho al caso, y menos cuando los he hecho esperar tantísimo tiempo, pero tiene importancia ahí sí sociocultural y sociopolítica, porque lo que sí fueron los yanquis, los angloamericanos, desde el principio fue Englishmen, es decir, súbditos en pie de igualdad en sus colonias de la corona británica. Y cada una de las 13 colonias en Angloamérica tuvo sus asambleas coloniales, pudo reivindicar en estas asambleas coloniales pequeños parlamentos, como si dijéramos, los derechos derivados de la Edad Media británica, de la Edad Media inglesa. Británico es un error porque la Gran Bretaña como Reino Unido no existe sino hasta el año 1700, no, claramente de la Baja Edad Media inglesa, la Carta Magna, pero no solo la Carta Magna, sino todo el desarrollo posterior del gran derecho público inglés, eso lo tuvieron en Pensilvania, en Massachusetts, en Rhode Island, en Connecticut, etcétera, etcétera. Lo tuvieron desde el principio. Las 13 colonias por separado. Por eso tuvieron que convocar a un congreso continental que los unificara. Todavía ven ustedes en los billetes de a dólar, si es que todavía pueden tener algún acceso a él, ¿no? Les recomiendo que no sea demasiado,
y menos en esta temporada de gran volatilidad cambiaria. Cada uno de esos billetitos, increíblemente, a donde hemos llegado es 1 litro de gasolina y no de la mejor, ¿no? Bueno, en fin, cierro otra vez ese paréntesis de desahogo, pero ustedes pueden ver ahí varios escuditos masónicos de gran simbología liberal y filantrópica estadounidense, y uno de ellos, la famosa águila real de los Estados Unidos, pues está encerrado en esta fórmula magnífica del constitucionalismo federal que dice e pluribus unum, lo que eran muchos ahora son uno. Claro, primero son 13 colonias, ahora son 50 estados, algunas de ellas territorios usurpados a México, por ejemplo, como pueden ustedes leer en estas magníficas láminas, ¿no? E pluribus unum, que quiere decir, ahora hemos integrado en uno solo lo que era mucho. ¿Cómo integraron esto? Pues en un Congreso Continental, que entre otras cosas partió de la base de que la independencia de los Estados Unidos era completamente legítima, es anterior obviamente al Congreso de Filadelfia, estamos hablando de 1776, el Acta de Independencia que redacta Thomas Jefferson frente a la Constitución de Filadelfia, que es del año 1787, y que inicia con estas palabras, tal cual: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, ordenado, en orden, es una expresión que ha desaparecido prácticamente del castellano, in order to, ¿no? Ordenados a crear una unión más perfecta. ¿Entre quiénes? Entre los 13 territorios que se habían independizado, expedimos esta constitución, bla, 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 bla. Bueno, ¿por qué hacen esto? Porque están muy conscientes de que sus derechos de Englishmen, ojo, señoras y señoritas, estoy diciendo Englishmen, no vayan a creer que los Founding Fathers eran los campeones del feminismo, ni mucho menos. Englishmen, ¿no? Varones, blancos, protestantes, propietarios de otros seres humanos. Estos son estos señores, lo siguen siendo, ¿no? No vayan ustedes a creer que hay atisbos ahí de English woman, ni mucho menos, ¿no? Son los Englishmen, con exclusión de las mujeres, con exclusión de los esclavos, con exclusión de los católicos, con exclusión de quienes no fueran protestantes, con una serie de exclusiones, incluso en el siglo XVIII hasta con la exclusión de los alemanes y de los escandinavos. Ustedes no me van a creer, pero luego vayan a ver las cartas de Franklin o de Jefferson, que son tremendamente racistas, no hay otra expresión. Nosotros nos sentimos mal de todo lo que dice el señor Trump en contra nuestra, y hacemos bien porque pues sí está gacho, ¿no? Bueno, el señor Benjamin Franklin, nada más y nada menos, el que dominó el rayo, el gran padre de la República Norteamericana, se refería a los inmigrantes alemanes con expresiones muy parecidas. Decía: estos señores huelen muy mal, tienden al delito, no trabajan. Imagínense, ¿pueden ustedes concebir un alemán que no trabajaba? Bueno, pues en el siglo XVIII, según Franklin, no trabajaban los alemanes. Algo muy parecido pasaba con los escandinavos. Suecia era el país más pobre de Europa, otra cosa que hoy no podemos ni concebir, ¿no? Vemos la historia siempre en términos de nuestro tiempo. No, pues ¿por qué emigraron tantísimo los suecos ahora que el señor Trump quiere que nada más haya emigrantes noruegos? Que digo, yo no sé un noruego que tiene que ir a hacer Estados Unidos y su país está a todo dar, ¿no? Pero bueno, el señor Trump imagina que los mexicanos nos vamos a Estados Unidos porque nos gusta mucho el frío, o los hot dogs, o no sé por qué, ¿no? Los noruegos hoy por hoy no tienen nada que ir a hacer a un país que no tiene el 100% de cobertura. Nada más piensen en esto, de cobertura médica, ¿va? De loco me voy para allá. Bueno, pues en el siglo XVIII los escandinavos, no solo noruegos y suecos, sino también daneses, finlandeses, etcétera, emigran masivamente a los Estados Unidos. Bueno, a lo que van a ser los Estados Unidos posteriormente. ¿Por qué? Pues porque sus países eran paupérrimos. Luego Jefferson, el mismísimo Jefferson, se refiere a nosotros, a los mexicanos y a los hispanoamericanos, como una raza degradada, incapaz del trabajo, perezosa, la vieja diatriba contra el Nuevo Mundo y la vieja leyenda negra contra España. Católicos, por tanto, incapaces de entender el espíritu individualista de la libertad. Con este cóctel explosivo,
Hay que reconocerles a los señores padres fundadores de la República de los Estados Unidos que hicieron un esquema constitucional impresionantemente funcional. No sé si bueno o malo, sé que es racista, sé que es discriminatorio, pero un acuerdo institucional que ha funcionado como ningún otro escrito en la historia de la humanidad. Es la Constitución escrita más antigua. ¿Sobre la base de qué? Sobre una base hermosa que escribe el propio Jefferson. No puede uno creer que este señor fuera propietario de esclavos y, como ha quedado dicho, racista contra nosotros. El hermoso texto del Acta de Independencia de 1776, que sostiene como evidentes en sí mismas la verdad de que todos los seres humanos, dice men, pero se refiere también a las mujeres, ¿no? Y a los negros, hemos sido creados iguales. Subrayo lo que los yanquis llaman el past continuous, el present continuous, ¿no? El presente continuado. Hemos sido creados iguales. Ya después perdemos la igualdad y algunos somos reducidos a la esclavitud, pero en principio hemos sido creados iguales. Lo sostenemos como verdades autoevidentes, dice Jefferson. Y en tal virtud estamos capacitados, tenemos el derecho a ser libres, propietarios, y a buscar, esta es una bellísima frase en inglés, a la búsqueda de la felicidad, ¿no? Hay una película por ahí de Will Smith que se llama así, The Pursuit of Happiness, ¿no? Que es hermosísimo. Ojo, no a la felicidad. Yo no les puedo decir a ustedes qué es ser felices, ¿no? Su concepto de felicidad es evidentemente muy distinto al mío. Digo evidentemente porque ustedes esperaron a un tipo que nada más dice locuras durante hora y media a que llegara desde Puebla, ¿verdad? Bueno, pues eso es algo que no puedo concebir, ¿no? Se los agradezco mucho, pero es evidente que su concepto de felicidad es distinto al mío, ¿no? Mi concepto de felicidad sería, la verdad, estarme aventando unos jitomatazos por incumplido, ¿no? Pero bueno, cada quien su camino a la felicidad, su Pursuit of Happiness, que es lo precioso de esa película. Si no la han visto, véanla, ¿no? Es como un padre puede influir de manera muy directa en el camino de la búsqueda de felicidad de su hijo, nunca imponiéndole el concepto de felicidad. Bueno, ¿qué es lo que impedía, para acabar de decir sandeces, qué es lo que le impedía a los colonos, blancos, protestantes, dueños de otras personas, riquísimos? El señor Washington, el señor Jefferson eran probablemente los hombres más ricos de Norteamérica en su momento. Jefferson tenía una plantación impresionante en Monticello, tenía cientos de esclavos afroamericanos. Washington era probablemente el hombre más rico de Nueva Inglaterra, ¿no? Esos son estos señores. No vayan ustedes a creer que son Trotsky o el Che Guevara, no, son eso, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que había hecho mal la corona británica? Aquí sí británica, respecto de estos Englishmen que ya no se sentían Englishmen. Los había tratado no como estados con derechos, con asambleas coloniales, sino que había eliminado el rey Jorge III las prerrogativas que les correspondían a ellos como hijos de Inglaterra. Les había cobrado impuestos sin consultar a sus asambleas coloniales. Antes el impuesto se pasaba por la asamblea de Massachusetts o por la de Nueva York o por la de Connecticut. Ahora no, se lo impusieron desde el Parlamento británico, en donde no tenían representación. Ojo, bien importante, así como tenían sus asambleas coloniales en cada una de las 13 colonias, los yanquis no tenían diputados a la Cámara de Comunes de Inglaterra. Por supuesto, tampoco a la Cámara de los Lores. ¿Por qué? Pues porque no eran lores, no eran nobles de sangre. El señor Washington, el señor Jefferson, el señor Hamilton podían ser todos los ricos que ustedes quisieran, pero eran eso, señores. No era Lord Darlington o Lord Essex o Lord Sussex o Lord Buckingham, ¿no? Eran señor Don Washington, Jefferson, Hamilton. Bueno, como no tenían esa representación, los impuestos cobrados por Inglaterra a los colonos angloamericanos eran nulos de pleno derecho, según la afirmación de los Founding Fathers. ¿Por qué? Porque me estás conculcando mis derechos de Englishman.
No taxation without representation. No me puedes cobrar impuestos sin la debida representación. Fíjense cómo están reivindicando derechos que vienen desde el siglo XIII, desde la Carta Magna. ¿Cómo? Pero si no había gringos cuando la Carta Magna, no importa, estos señores eran Englishmen, no se entendían todavía como angloamericanos. Cuando la corona les falla, cuando les cobra un impuesto injusto sin representación, cuando les conculca sus derechos históricamente adquiridos, cuando se olvida de la Constitución no escrita de las colonias de Angloamérica, es cuando dicen procede la independencia. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con Nueva España? Con Nueva Granada, con Venezuela, con Río de la Plata, con Perú, todo, absolutamente todo. Porque entonces despertamos de nuestro sueño, del sueño del padre Mier, de la Constitución histórica de las Indias. Despertamos del sueño de creernos que éramos reinos y provincias incorporadas a la corona de Castilla en pie de igualdad. Despertamos del sueño de creer que los peninsulares nos daban un trato igualitario. Y entonces vimos el ejemplo y nos dimos cuenta de que los ministros, sobre todo de Carlos III y de Carlos IV, nos estaban dando trato no de reinos en pie de igualdad, sino de colonias. Y aquí sí surge ese pésimo malentendido que hace, por ejemplo, de la Nueva España el México colonial. Sí nos trataron como colonias. Nunca pudimos tener jurídicamente esa característica, no podíamos. Las leyes de Indias no se podían referir a nosotros como colonias. No nos dieron tampoco representación parlamentaria, nunca. Nunca se reunió, cuando trató de reunirse, precisamente cuando Napoleón secuestra a Fernando VII, un congreso de las ciudades y villas de la Nueva España en 1808, eso termina en un golpe de Estado del comercio peninsular en contra del virrey Iturrigaray, del famoso licenciado Primo de Verdad, del licenciado Azcárate, de Fray Melchor de Talamantes, en fin, esto que conocen ustedes bien, 1808. Nunca tuvimos representación. A lo que iban nuestros diputados cuando lo sabía, sobre todo los diputados de las ciudades cabezas de estos reinos, la Ciudad de México y la Ciudad de los Reyes, Lima, Perú, cuando llegaban a ir a las Cortes de Castilla, que ya estaban muy minimizadas, que no aprobaban impuestos, ni aprobaban leyes, ni aprobaban llamados a las armas, ni nada, a lo único que iban es a la muy mexicana, interiorizadísima práctica del besamanos, todavía existente, ¿no? A lo que ibas, literalmente tú, diputado de la Ciudad de México, era, así se llamaba, a la ceremonia de besarle la mano al príncipe de Asturias, que había sido designado y jurado como heredero de la corona. Si lo que nosotros vemos hoy por hoy, pues no son más que polvos de aquellos lodos. Todos siempre creemos que somos muy aztecas, muy mayas, muy purépechas en mi caso, muy chichimecas, lo que ustedes quieran. No, en realidad todavía somos muy novohispanos, Nadie nos enseña nada de la Nueva España, ni para qué sirve, ¿no? Le queman, ¿se han dado cuenta cómo nos enseñan la historia? Le queman los pies a Cuauhtémoc y 3 siglos después el cura Hidalgo amanece con ganas de dar el grito de independencia. ¿Qué pasó en el ínterin? Pues no sé, había unos virreyes y la Inquisición y los españoles violaron a nuestras mamás y ya, ¿no? Pues no, esos 3 siglos fueron absolutamente configuradores de nuestros vicios y de nuestras virtudes. En buena medida somos como somos. Ojo, lo que voy a decir es bien escandaloso. Hasta los usos y costumbres indígenas que reivindica el ejército zapatista desde hace muchos años, los que menciona la Constitución mexicana, en buena medida son usos y costumbres reconocidos, cuando no prohijados, por las leyes de Indias. Ese era nuestro estatuto de leyes de República de Indios y República de Españoles, parcialidades de naturales y República de Españoles, que no eran los nacidos en la península, eran todos los descendientes de españoles, por decirlo más claramente, de blancos. Todos los que tuvieran, así fuera en forma mestiza, rasgos propios de la España europea. Que tampoco es que fuera blanca pura, ¿verdad? Estuvieron 800 años los musulmanes en la península, pues no estaban jugando a las matatenas, ¿verdad? Hubo un mestizaje no solo físico, sino cultural impresionante. Y si no me quieren creer,
Si nadie de este foro me quiere creer, pues véanse nada más el color de los ojos y véanse el color del pelo y de la tez y de la barba. Los conquistadores de este país fueron en su mayoría extremeños y andaluces, también algunos castellanos. ¿Y eso qué significaba? Pues que tenían toda la influencia fisiológica de la presencia musulmana en la península durante 800 años. ¿Se dan cuenta cómo somos completamente distintos a los angloamericanos? ¿Se dan cuenta cómo hemos hablado de migración escandinava, alemana, después, que fue un problemón, polaca e italiana e irlandesa a lo que serán los Estados Unidos? Y aquí no podían pasar, de hecho, los protestantes no podían pasar a Indias, tenían que ser católicos y no solo católicos, cristianos viejos, descendientes por 3 generaciones de gente acreditadamente cristiana, que hubiera dejado la religión judía o la religión musulmana 3 generaciones antes. Todo eso hacía de nosotros, entre comillas, reinos, y más entre comillas, en pie de igualdad. Cuando quieran que me calle, tendrán todo el derecho, ¿no? Después fijamos de veras una fecha para profundizar en esto, porque nos vamos a quedar en los Estados Unidos. Es evidente que no llegaremos a la Revolución Francesa y a la Revolución Haitiana, ¿no? Pero bueno, mientras no tengan prisa, seguimos hablando en obvio pues de su tiempo y del respeto que me merecen, y del cual, insisto, no soy acreedor. Bueno, a ver, sí, somos reinos, somos provincias, en pie de igualdad, al menos en la norma, podemos aplicar nuestros propios usos y costumbres, si pertenecemos a una parcialidad de naturales, somos españoles, o estamos en esa indefinición de pertenencia o no a la República de Españoles gracias al mestizaje. De nueva cuenta, si no me creen, vean ustedes la partida de bautizo del general Morelos, la fe de bautizo, dice español. ¿Era español? Pues sí, pertenecía a la República de Españoles. Evidentemente no había nacido en España, ni era hijo de 2 peninsulares, ¿no? Pero no pertenecía a una parcialidad indígena, a la República de Indios, y como él muchísimos, ¿no? Bueno, estos reinos, entre comillas iguales, no son colonias, pero los peninsulares tuvieron la pésima idea de darnos tratamiento de colonias, por lo menos desde mediados del siglo XVIII. Como buenos imitamonos, los franceses son los gringos de los españoles, y siempre ha sido así. Voltean para allá, así como nosotros imitamos todo lo que pasa en la floreciente y feliz República del Norte, como dijo el constituyente del 24, así como somos unos imitamonos de los yanquis, igualito. De hecho, ¿saben cómo le dicen los españoles peninsulares, los actuales, a los franceses? Gabachos, igual que nosotros a los yanquis. Bueno, los franceses tuvieron la pésima idea del colonialismo, del exclusif en época de los Luises. ¿Qué era esto? Los franceses empezaron a tener colonias, sobre todo en el Caribe, después, un poquito después en África, y estas colonias estaban, dice la expresión francesa, exclusivamente organizadas en beneficio de la metrópoli. Todo lo que se produjera en las colonias tenía que beneficiar a París, tenía que beneficiar a la corte en Francia. Y nosotros, que teníamos ya reyes franceses, los Borbones, empezamos a ver y dijimos, pues qué buena idea. La riquísima platería de Nueva España, o la minería dorada del Alto Perú, ¿no? De lo que hoy es Bolivia, todo eso hay que reconducirlo para el exclusivo beneficio de la metrópoli. Y ojo, las mentes más brillantes entonces, los ministros de Carlos III, dijeron esto es una estupidez. El conde de Aranda, pero también el conde de Floridablanca y el conde de Campomanes, que eran liberales ilustrados, se dice que también pertenecientes a logias masónicas, por lo menos claramente entusiastas de las ideas iluministas, no tanto de la Revolución Francesa, pero también en algunos casos. Aranda logra extirpar el cáncer del Santo Oficio de la Inquisición de las Españas, por eso Voltaire lo elogia mucho en el diccionario filosófico. Bueno, estos señores le dicen al rey,
a Carlos III, que era un rey pensante, a diferencia de su hijo Carlos IV, que fue un desastre. Le dicen, oye, estás humillando a los que ahora llamas colonos, estás humillando a los americanos, así nos decían, estás humillando a los habitantes de las Indias. Tráetelos, dice Floridablanca, a gobernar la península y manda peninsulares a gobernar las Indias. ¿Con objeto de qué? Es un pensamiento bastante razonable, de evitar las redes clientelares. Yo sé que hoy nos suena absurdo, porque nos tragamos el mito de la soberanía, ¿no? Somos muy soberanos. Oye, va a venir una comisión internacional a ver si eres corrupto o no. No, nuestra soberanía, y nos rasgamos las vestiduras. ¿Cómo va a venir un guatemalteco a decirnos cómo hacer las cosas? No, nada más los mexicanos. Pues sí, nada más los mexicanos, y por eso tenemos los índices de corrupción que tenemos, ¿no? Porque no hay imparcialidad. Porque siempre, es que es amigo de Chonito, que a la vez es el compadre de mi primo, que éramos muy felices y estuvimos juntos en la preparatoria, y entonces, bueno, no importa, que se robe lo que se tenga que robar. No, la idea no es mala. Si mandas americanos en pie de igualdad a gobernar la península y mandas peninsulares en pie de igualdad a gobernar las Indias, lo que logras, dice Floridablanca, es tener un cuerpo unido de nación. Fíjense qué bonita idea. Un cuerpo unido de nación. A nadie se le ocurría entonces reivindicar que no era español. Todos eran, estoy hablando del año 1770 y tantos, todos éramos súbditos de su majestad católica, súbditos de la corona española. Lo que queríamos era igualdad. En vez de hacerle caso a Floridablanca, Campomanes, a Aranda, ¿no? Un poquito antes al Marqués de la Ensenada, lo que hacen los reyes borbones es hacerle caso a un cuate afrancesado, bastante ilustrado, tremendo contra los americanos, contra nosotros quiero decir, que se llamó Bernardo Ward, hasta el apellido anglosajón tenía, W-A-R-D. Y Bernardo Ward era un entusiasta del mecanismo del exclusive del colonialismo francés. Y entonces, sí, mandaron a todos los peninsulares a gobernar las Indias, como había sido desde el siglo XVI, ¿no? Eran todos o prácticamente todos. Dice Bolívar en la Carta de Jamaica, casi nunca tuvimos virreyes, casi nunca fuimos arzobispos, casi nunca fuimos oidores. Tenía razón. Los americanos, pues en Nueva España hubo 2 virreyes nacidos, ni siquiera en Nueva España, nacidos en América, ¿no? El famoso Lope X de Armendáriz, que era quiteño, era lo que hoy diríamos ecuatoriano, y el mucho más famoso Bernardo de Galvez, que había nacido, no Bernardo de Galvez, el segundo conde de Revillagigedo, que había nacido en Cuba. 2, de todos los virreyes de la Nueva España, 2 nacidos en América, imagínense, ¿no? La verdad es que nunca funcionó esta idea del cuerpo unido de nación. Entonces estábamos lucidos. No nos gobernábamos a nosotros mismos, tampoco gobernábamos la península, nos daban tratamiento de colonias, toda la producción o prácticamente toda se iba en beneficio de la metrópoli. Empezamos a experimentar una crisis económica tremenda, sobre todo a partir de la Real Consolidación de Vales Reales de 1805. Además, los reyes borbones, con el príncipe de La Paz, el famoso, tristemente célebre Manuel Godoy, se dedicaron a hacerle la guerra a Napoleón. Y acabamos ahí, bueno, primero a Inglaterra, que eso fue una genialidad, y acabó todo nuestro dinero ahí tirado, nuestro dinero, nuestro, ¿no? En Trafalgar, naufragando. Y luego le creímos a Napoleón sus patrañas y tuvimos que financiar una guerra de independencia contra Napoleón, que supuestamente nada más iba de paso rumbo a Portugal, y era dizque nuestro aliado. Bueno, o sea, verdaderamente estupidísimo, ¿no? Es como decíamos hace unos 15 días que estuvimos aquí, es como esto de las precampañas, ¿no? Eso nos cuesta a nosotros, es nuestro dinero, pero no son precampañas porque ninguno de los precandidatos tiene adversario. Entonces, ¿qué hacen de precampaña? Nada, se dedican a hablar ellos mismos en un ejercicio de solipsismo, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo, nada más que no nos cueste dinero, ¿no? Pues no, nos cuesta un dineral, igualito lo de Trafalgar. ¿A quién se le ocurre que nuestro dinero estuviera ahí? Tratamiento de colonias, impuestos que nos eran cobrados. Y claro, con esto termino, cuando llega a nosotros el ejemplo de los Estados Unidos,
y nos dicen, oye, esos cuates se independizaron porque no les daban el trato igualitario que merecían desde la Edad Media, igualito que a nosotros, sobre todo los criollos, que nos sentíamos españoles como cualquier otro, no les dan el trato de súbditos en pie de igualdad de su majestad católica. ¿Qué procede? Pues lo mismito que hicieron los Estados Unidos. Y aprovecha, maestro, porque ahorita están invadidos los gachupines, están distraídos en tener que combatir a Napoleón. Encima tienen el morro, como dicen por allá, de querer que financiemos nosotros su guerra de independencia contra Napoleón. Pues ahorita es cuando. Nada más les doy un dato, por si no me creen, que harían muy bien en no creerme, porque yo quedé de estar aquí a las 6 de la tarde, ¿no? Las Cortes de Cádiz, fernandistas, reivindicatorias de los derechos de Fernando VII en contra de Napoleón, liberales e ilustradas, se reúnen el 24 de septiembre de 1810 en la isla de León, que era el último resabio de territorio peninsular que quedaba libre de los invasores franceses. 24 de septiembre de 1810. No les cuesta mucho trabajo, creo, pensar que 8 días antes el cura Hidalgo había dicho, esto ya se pasó de tueste, ¿no? Nos dan trato de colonias y no somos colonias. Y tenemos un ejemplo que conocemos mal y poco porque no hablamos inglés, porque no nos han llegado, o prácticamente no nos han llegado los documentos de los Founding Fathers, pero entendemos lo que quisieron decir estos señores. Y vamos a reivindicar el sagrado nombre de América que décadas antes había mencionado el conde de Aranda, para reivindicar nuestra situación de súbditos en pie de igualdad, pertenecientes a reinos y provincias de América para la monarquía española. ¿Por qué digo reivindicar para la monarquía española? Porque Hidalgo no es claro, como en Sudamérica tampoco fueron muy claros respecto de la posición de Fernando VII. ¿Reconocemos o no la soberanía del rey de España? No lo va a hacer el licenciado Rayón. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a ser claro? El ya mencionado José María Morelos, que dice hay que quitarle la máscara de Fernando VII al movimiento. Este gran hombre pudo haber sucumbido a Napoleón y en caso de que regrese a la península, si es que regresa y no se ha muerto, regresará afrancesado. Entonces otra vez vamos a tener el tema de un colonialista ahí. Mejor vamos creando nuestra propia entidad independiente. De lo cual también en menor medida se da cuenta Bolívar en Sudamérica. Mucho menos se van a dar cuenta de esta necesidad antifernandina San Martín, O'Higgins, Santander o un poco después entre nosotros Iturbide, ¿no? Pero eso es otra historia. No sé si más o menos con esta visión muy apresurada nos queda claro por qué nos independizamos imitando a los yanquis. Solo termino diciéndoles una cosita deprimente para que se vayan todavía más contentos a su casa, ¿no? Los yanquis se independizan en un momento magnífico de compra de materias primas a un lado y otro del Atlántico. Perdonen que me ponga tan marxista, pero el tema económico es fundamental. Magnífico, el algodón se va a las nubes, estos señores se capitalizan de manera muy rápida y además tienen esclavos. Entonces, pues es el negocio redondo y ya no le tienes que pagar impuestos a la corona. Y además, después de del intento fallido de la Confederación y Unión Perpetua, que era pues, un pacto de amiguetes para las 13 colonias, se reúnen en una federación muy sólida, que logra consolidar un poder presidencial muy sólido e incontestado, que por cierto es el poder presidencial que responde a esta república igualitaria. Se discute mucho en el Congreso Continental cuál es el tratamiento que le debe corresponder al presidente de los Estados Unidos, al titular del Ejecutivo. Dicen, oye, será su Alteza, su Majestad, su Señoría, su Excelencia, y llegan a la conclusión de que se le debe dar el trato exclusivo, que hasta la fecha mantiene, de Mr. President. O sea, es el señor que preside la República, ¿no? Entre nosotros la traducción fue muy mala, porque señor, en las lenguas romances, en francés, en italiano, en castellano, en catalán, tiene obviamente una conceptualización, un significado señorial, feudal, ¿no? Cada que decimos, y lo decimos todo el tiempo, ¿no? El señor presidente, el señor gobernador, el señor ministro, el señor papá, el señor, ¿no?
todo eso que decimos, que lo que queremos decir republicanamente es el ciudadano que preside la república, no lo decimos. Lo que decimos es, Señor, soy vuestro vasallo, me hago hombre vuestro. Ese es literalmente el homenaje feudo-vasálico castellano de la Baja Edad Media. Esto no lo sabemos y por eso vamos lambisconeando todo el día con que sí, señor, no, señor, no. Pésima traducción, muy mala, nos salió pésima, no es propia de una república, ¿no? De hecho, vean cómo se dice en francés, monsieur, ¿no? Mi señor. ¿Cómo se dice todavía en la tradición católica? Monseñor, ¿no? Mi señor, soy vuestro hombre, ¿no? Soy de usted, soy vuestro vasallo. Bueno, eso es otra historia. El caso es que esa imitación de los gringos también nos salió fatal, ¿no? Como casi todas. Piensen nada más en el sistema presidencial. El sistema presidencial es el mejor ejemplo de la estulticia humana. Ha funcionado en un país. Cierto que ese país se volvió el dueño del mundo, sí. Pero ha funcionado en un país, el sistema de división de poderes tajante, que no es el de Inglaterra, no es el de Francia, no es el de Alemania, es el de los Estados Unidos. Y los latinoamericanos, con contadísimas excepciones, hemos imitado el sistema presidencial y lo hemos imitado además mal, barrocamente. Resultado, pues así que ustedes digan que somos la primera potencia del mundo, ¿no? No solo México, Venezuela, Brasil, Colombia, la república presidencial que me pongan. ¿Por qué seguimos imitando eso? Llevamos 200 años. Decía Einstein que la locura es repetir 40 veces el mismo experimento y pretender que hay resultados distintos. Pues claro, ¿no? Es como estos cuates que se casan 2, 3, 4, 5 veces. No, maestro, ya no funciona, no naciste para eso, ¿no? Qué ganas del sadomasoquismo, ¿no? Lo mismito, ¿por qué se nos ocurre seguir siendo república presidencial? Termino, ahora sí, otra vez con el asunto económico marxista. Para cuando a nosotros se nos ocurrió imitar a los yanquis y nos enteramos de que podíamos ser independientes, el precio de la plata había caído a los suelos. Veníamos de una crisis terrible por la ya mencionada consolidación de los vales reales y la guerra franco-española contra Inglaterra, después la guerra de la independencia contra los franceses, el situado en Puerto Rico y en lo que hoy es República Dominicana ya no funcionaba, o sea, teníamos una crisis en el Caribe tremenda y nuestras exportaciones habían caído a los suelos. Ya la Nueva España no era el centro del comercio internacional que había visto Humboldt unas cuantas décadas antes. O sea, nos independizamos en el peor momento. Así como tuvimos tratado de libre comercio en el peor momento imaginable, y lo vamos a dejar de tener en el peor momento imaginable, igualito. ¿Por qué? Los más grandes en este auditorio me entenderán la referencia, era de don Fernando Marcos, ¿no? Tiro de Francia, pega en el marco y a gol. Tiro de México, pega en el marco y a las manos del portero. ¿Por qué? Muchísimas gracias y muchas disculpas.